Que la paz y el amor del Señor en el corazón de cada uno de ustedes. Muy buenos días. Esta mañana pues vamos a meditar en la palabra del Señor y le vamos a pedir a Él que nos dé la gracia de su Espíritu Santo. Preparemos nuestro corazón para que en esta mañana podamos meditar en la palabra del Señor, específicamente en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículos del 1 en adelante, en donde vamos a ver esta mañana cómo el Señor a cada uno de nosotros nos habla y nos invita a que siempre estemos preparados, porque Él siempre nos da a nosotros la herramienta, y es lo que hoy vamos a meditar en esta mañana. El Señor definitivamente no se equivoca cuando nos elige, cuando nos llama, cuando pone su mirada en nosotros. Dice su palabra que Él desde el vientre de nuestra madre nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha apartado para algo. Sí, nos ha consagrado para algo. Y el consagrarse pues quiere decir, ya lo decía hace un momento, es apartarlo para algo. Entonces el Señor desde antes nos llama y pone su mirada en nosotros con un objetivo. Y es que Dios no se equivoca cuando piensa en nosotros, y es que Dios no se equivoca cuando está pensando en nosotros. Vean la delicadeza que Dios tiene para con nosotros, para fijarse en nuestra pequeñez, para fijarse en nuestra humildad, para fijarse en nosotros, para poner su mirada ahí en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Sabemos que cada uno de nosotros como seres humanos pues tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras fragilidades, tenemos tantas cosas que nuestra propia naturaleza humana muchas veces nos la impide. Sin embargo, Dios, que es nuestro creador, que es quien nos ha formado, pues definitivamente ve algo especial en cada uno de nosotros. Imagínense ustedes Dios tomándose el tiempo para poder ver en usted una persona de fe, un hombre buscando siempre la presencia de Dios, una mujer valiente, una mujer con ese carácter. Y fíjense, queridos hermanos, que la palabra del Señor pues siempre nos vive enseñando que Él, cuando pone su mirada en el hombre, cuando Dios decide llamar al hombre, es decir, a sus caminos, miren, el Señor desde temprano empieza a entrenarnos y empieza a darnos tips, empieza a darnos herramientas, empieza a fortalecer nuestro espíritu. Pero queridos hermanos, hemos meditado muchas veces la palabra de Dios que cuando queremos probar el oro hay que pasarlo por el fuego. Y cuando el Señor quiere probar al cristiano, o está entrenando, mejor dicho, al cristiano, está entrenando al hombre, a la mujer, pues tendremos que pasar por algunas pruebas. Les decía, meditamos la palabra del Señor en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, y vamos a leer del versículo 32 en adelante. Aquí vamos a encontrar nosotros todo aquello que necesitó David para poder enfrentarse al gigante. Sin embargo, él, antes de poder enfrentarse al gigante, recordemos que él era uno de los hermanos más pequeños que tenía el padre, era el hijo más pequeño. Entonces, como él era el más pequeño, pues decíamos, vete a cuidar ovejas, vete a cuidar las ovejas, vete a darle comida a las ovejas. No te queremos todavía aquí en el entrenamiento, tú tienes tus propios quehaceres, entonces tú todavía no aspiras. Nuevito, ¿verdad? Nuevito David. Lo ponían a hacer de todo. Lo mandaban al campo. Y entonces, ¿cómo el Señor no se equivoca cuando nosotros nos pone en un lugar? Nosotros podríamos decir hoy en día, cuando nos pasa a nosotros lo que algunas veces le sucede a David, que posiblemente te diga, mire, haz esto, hoy no te toca hacer esto, o todavía estás muy nuevito para hacer las cosas. ¿Saben? Algunas veces nos va a tocar vivir esta experiencia, y nos va a tocar a nosotros definitivamente estar preparándonos. Y por eso les repito, Dios no se equivoca cuando nos pone a nosotros en un lugar. Así es que donde hoy el Señor te tenga, siéntete bendecido. Dios tiene algo especial para ti. Y este joven, como lo mandaban a cuidar ovejas, entonces él estaba pues haciendo lo que le tocaba hacer con amor, con entusiasmo, con deseo de querer aprender, con deseo de querer estar siempre
velando por sus ovejas. Recordemos que el pastor, esa es su labor, cuidar de sus ovejas. Y él se encargaba de velar que sus ovejas no se descarriaran, se encargaba de ver que sus ovejas tuvieran que comer, se encargaba de ver que sus ovejas estuvieran protegidas, que fueran al arroyo donde hubiese agua limpia y no agua sucia. Cuentan que las ovejas no pueden tomar agua sucia donde otro animal haya pisado, porque si se toma el agua sucia ellas se enferman, son muy frágiles. Entonces el pastor eso es lo que hace. Y aparte de las enfermedades, también estaba la acechanza de las presas que estaban a su alrededor. Esas presas que trataban de, asesinar a una oveja. Entonces el pastor velaba todo ello. Los hermanos de David, como habían sido entrenados para la batalla, pues eran los elegidos para poder estar al frente del batallón, al frente de la compañía. Pero llega un momento, queridos hermanos, en el que el ejército se siente atemorizado, el ejército se siente con miedo, se siente con temor, porque delante de ellos había un ejército superior a ellos. Un ejército superior a ellos. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos empezaron a tener miedo, empezaron a decirse unos a otros, como siempre, ¿verdad ustedes? Nos falta alguien que siempre murmura, no falta alguien que siempre está inconforme, no hace falta alguien que siempre está poniendo cosas negativas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos a personas negativas a nuestro alrededor. Siempre tenemos que tratar la manera de que estas personas no estén en nuestro círculo. ¿Por qué? Porque una persona negativa lo único que va a hacer es hacerte retroceder, hacer que regreses, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado con esto. Y fue lo que le sucedió a estos hombres que estaban entrenados, que habían sido preparados, que habían ido a la batalla, que tenían peleas entre ellos para poderse entrenar. Sin embargo, había un ejército que los tenía de rodillas, había un ejército que estaba ahí con ellos y que no los dejaba avanzar y que no les dejaba ganar la batalla. Y de parte del otro ejército, nosotros muy bien sabemos que había una persona de gran estatura, gigante, grande, y se llama Goliat, que estaba del otro lado. Imagínense ustedes, del otro lado, insultando al pueblo de Israel. Ustedes no sirven para nada. Si ustedes se enfrentan, si vienen en contra de mí y la carne de ustedes van a servir de carnada para los pájaros, para las aves, para los buitres. Entonces ni se atrevan a venir aquí. Imagínense ustedes del otro lado, alguien que amenaza, alguien que dice que si se acerca va a ser destruido. Y por supuesto, como seres humanos, cuando nuestra mente empieza a trabajar y empieza a llevar cosas negativas, pues por supuesto que nos vamos a retroceder, muy humano. Eso va a ser bien humano. Nuestra naturaleza humana lo que va a hacer la reacción es, me voy a proteger. Y fue lo que hicieron estos hombres. Quedarse detenidos. Si avanzamos, vamos a morir. Si caminamos, seguro este cuas nos va a destruir. La palabra del Señor, queridos hermanos, nos viene dando a nosotros la herramienta. Y una de las primeras herramientas que no debemos de perder es la confianza en el Señor. No podemos perder la confianza en Dios. Dice la palabra del Señor que, hijo mío, dice la palabra de Dios, si te has decidido servirle al Señor, prepárate para la prueba. En el libro del Eclesiástico. Si te has decidido servirle al Señor, prepárate para la prueba. ¿Y qué es prepararnos para la prueba? Queridos hermanos, en el camino que nosotros llevamos y nosotros hemos decidido servirle al Señor, nosotros tenemos que tener o ser conscientes qué grado de espiritualidad nosotros tenemos. ¿Qué nivel de espiritualidad tenemos? Si hemos decidido servirle al Señor, preparémonos para la prueba, dice el Señor. ¿Qué hacía Jesús para prepararse para la prueba? Orar.
se apartaba de sus discípulos, de la gente, se iba a lugares solitarios para hablar con su Padre. Hermano, ¿usted qué hace para prepararse? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para preparar nuestro espíritu? Vea usted este reflejo de estos hombres, de estos soldados que estaban escondidos por temor, por miedo, porque perdieron la confianza en el Señor, perdieron la confianza en ellos mismos y empezaron a tener miedo, empezaron a ver un gran obstáculo delante de ellos. Se olvidaron que había alguien que los había elegido, se olvidaron que había alguien que los había preparado. No te olvides que hay alguien que te prepara, no te olvides que hay alguien que está contigo todos los días, va delante de ti, enseñándote el camino, pero tienes que verlos con los ojos del Espíritu de Dios. Dios entonces, cuando ve que nosotros empezamos a flaquear en nuestra fe, empezamos como que a debilitarnos en nuestra fe, siempre se va a salir con las de Él. Dios siempre va a poner algo en nosotros para darnos la fuerza. Y aquí es donde nosotros, queridos hermanos, veamos en esta palabra del Señor que aquí es donde surge esta figura de David. ¿Se recuerdan que David pues estaba marginado, si usted quiere verlo de esa manera? Entonces, cuando el ejército ya se sentía atrapado, ya se sentía frustrado, con miedo, con temor, no vamos a salir de esta, aparece una luz. Y por eso tenemos que estar nosotros atentos para ver la luz que Dios nos manda a nosotros, para que veamos que hay una esperanza de vencer todo aquello que está delante de nosotros. El pecado puede oscurecer nuestra luz, nuestra vida, puede poner una oscuridad, una nube oscura sobre nuestro matrimonio, sobre mi vida personal como joven, como señorita, como cristiano, puede haber una nube, pero Dios siempre va a poner una luz. Y esa luz, para el pueblo, para el ejército de ese entonces, era David. Él había estado, él mismo relata, y él dice: cuando yo estaba cuidando las ovejas, cuando yo estaba allá en la montaña con las ovejas, yo tenía que estar atento, alerta, tenía que estar vivo, tenía que estar siempre viendo cómo las ovejas comían, velando. ¿Por qué? Porque aparte de que tenía que ver qué era lo que comía, tenía que estar pendiente de las fieras. Y ahí es donde el Señor empieza a darle fuerzas, a darle energías. Porque dice la palabra de Dios que cuando él veía que una presa estaba en la boca del depredador, de un oso, dice que él peleaba con el oso. Se discutía la ovejita con el oso y sacaba fuerzas y se entrenaba, y todo eso. Van a ver ustedes por qué es bien importante pasar muchas veces por pruebas, pasar muchas veces por cosas que no nos imaginamos. Imagínense ustedes pelear con un oso, la fuerza que puede tener un animal de este tamaño. El oso va a representar los obstáculos que hay en nuestra vida o las cosas negativas que van a llegar a nuestra vida, que tenemos que pelear contra ellas, porque el Señor algo quiere de nosotros. Para algo el Señor va a usar nuestra fuerza, y es lo que hace con David. Dice entonces la palabra del Señor que a David le dan la orden y le dice: mira, tienes que ir a visitar a tus hermanos para ver cómo están, para ver qué es lo que están haciendo, para ver cómo va esa batalla. Sí. Iba a ir adelantado, iba a ver cómo estaba la situación en el combate. Y dice que David obedientemente, como todo un buen pastor, agarra su morralito, agarra su bastón, su honda dentro de la mochila, y va camino hacia donde están sus hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando él llega delante o donde están sus hermanos, ve
que todos están frustrados, que todos están con miedos, que todos están con temor. Y entonces él se le acerca a uno de ellos y le pregunta, pero ¿y ustedes por qué están así? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están con miedo? Y entonces uno de los hermanos, así como que, ¿y usted qué hace aquí, verdad? Y le hace la pregunta, ¿qué haces aquí? Tú tienes que estar cuidando ovejas, tú todavía no estás preparado para este tipo de batallas. Si nosotros que somos fuertes, y nosotros que somos los más grandes, mira cómo nos tiene este ejército contrario. ¿Y tú qué vas a hacer, pequeño? ¿Tú qué vas a hacer, insignificante? Y entonces, queridos hermanos, cuando un hombre, cuando una mujer está aferrado a la fuerza de Dios, cuando está aferrado al amor de Dios, al Espíritu Santo de Dios, no tiene miedo a nada. Y él dice, ¿es que acaso el que está con nosotros no es mayor que ese que está del otro lado? Hoy en la palabra del Señor nos dice también a nosotros, ¿acaso la dificultad que hoy tienes no es más pequeña que la misericordia de Dios, que el amor de Dios? Como aquella frase que decimos, a veces cavamos nuestro propio agujero para enterrarnos y nosotros mismos nos echamos tierra. ¿Por qué? Porque creemos que el amor de Dios no va a llegar a nuestra vida porque somos pecadores. Claro que somos pecadores, pero aquí es donde nosotros debemos de aprender a decirle, Señor, ten compasión de mí. Cuando David se le acerca a ellos y les dice, ¿acaso no el que viene con nosotros es mayor que ellos? Y él se atreve entonces a hacer algo diferente, algo distinto a lo que los demás estaban haciendo. Cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, siempre vamos a encontrar una armadura que está esperando por nosotros. Cuando David pone a Dios en el primer lugar y decir, tú peleas con nosotros, dice entonces que él todavía alcanza a escuchar algunos insultos de este gigante. Vente. Y se empieza a reír, y se empieza a burlar, y se empieza a carcajear, a decir, ¿cómo tú te vas a poner a pelear conmigo? Mira, todos tus compañeros, o mira, todo tu ejército está arrodillado, está con miedo, y tú te atreves a retarme. Y entonces es donde él toma la autoridad y dice, es que el que viene conmigo, tú no eres mayor que él. Vean ustedes la confianza, la certeza con la que este hombre contesta con autoridad. Nosotros tenemos que tener esa autoridad de Dios para poder decirle a las dificultades que estemos atravesando en este tiempo, ¿acaso tú no eres menor que el que viene conmigo? Si yo vengo revestido con la gracia de Dios. Humildad para reconocer que somos pequeños, para reconocer humildemente que Dios es quien nos da a nosotros la fuerza. No viene de otro lado, viene de Dios. No vayas a buscar a otro lado la presencia de Dios, o no vayas a buscar a otro lado la fuerza. En la palabra de Dios la vamos a encontrar, en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con Dios, en el acercarte a Dios, a tu iglesia, a tu templo, a orar al Señor. Bueno, en este tiempo que hoy nuestros templos están cerrados, pero recordemos que el templo no es un edificio, sino es este cuerpo que Dios nos ha dado. Convierte tu casa en un templo, pero pon delante de todas las dificultades a Dios. No importa que te critiquen, no importa que cuánta cosa venga, tú dile, tú no eres mayor que el que viene conmigo. Y aquí vemos entonces que este jovencito se arma de valor y toma 5 piedras. 5. Pero como iba en el nombre del Señor, no hubo necesidad de usar las 5. Usó una. Dios te da herramientas. Dios te da lo que tú hoy necesitas para fortalecer todo aquello. ¿Qué gigante está delante de ti? ¿El estrés? ¿La pereza? ¿El desánimo? ¿La inconformidad? ¿La ansiedad?
¿Qué está delante de ti? En el nombre del Señor, declárate libre de eso y vencerás. Y toma esas herramientas que Dios ha puesto delante de ti. La lectura de la palabra. No veas cualquier revista antes de iniciar tu día. Busca al Señor. Ponlo en el primer lugar de tu vida. Medita en la oración. Esa oración que es la comunión con el Padre, que es a la que hoy te invitamos. Habrán muchos gigantes delante de nosotros, pero el que va con nosotros es mayor que todos los gigantes que puedan existir. Que la gracia y el amor del Señor esté siempre en tu vida. Pon todo lo que hoy tú eres en las manos de Dios, lo que sea. Pero ponlo en las manos de Dios y verás que triunfarás. Permíteme orar por ti en esta mañana y bendecir tu vida, bendecir tu oficina y todo lo que vayamos a hacer en el nombre del Señor. Señor y Padre bueno, Dios omnipotente, que estás en todo lugar, tú que todo lo puedes y todo lo sabes, en tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida. En tus manos, Señor, ponemos nuestras fuerzas para que seas tú quien fortalezca nuestro espíritu, para que seas tú, Señor, quien venga a darnos esa fuerza que viene de ti. Habrán muchos obstáculos delante de nosotros que querrán derribarnos, que van a querer vernos tirados, pero tú vas delante de nosotros marcando el camino. Que tu gracia y tu Espíritu Santo se derramen sobre cada uno de nosotros para vencer todo aquello que nos quiera robar la paz. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.